Esta noche escucharás una historia que convierte el verano en un infierno del que nadie puede escapar. En el apacible pueblo de Aceville, cada joven de 18 años es enviado a un campamento obligatorio, pero detrás de las risas y los juegos se oculta un secreto inimaginable. Experimentos, desapariciones y cuerpos que ya no pertenecen a quienes fueron. Cuando Adeline intenta huir con sus amigos, descubrirá que el verdadero propósito del campamento no es enseñar, sino transformar. Prepárate, el autobús ya está en camino y no hay vuelta atrás. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Cada verano, los niños de mi pueblo se ven obligados a asistir a un campamento de verano obligatorio. Allí se escondía un secreto horrible. Tenía 13 años cuando vi por primera vez a un chico intentar escapar. Clara Danvers era una estudiante de último año en Aceville High School. Vestía colores pastel y llevaba coronas de flores en el pelo. No la conocía muy bien, ya que yo asistía a la escuela secundaria al final de la calle, pero sabía que era una de las chicas más populares de su clase. Clara era el tipo de chica a la que todas las chicas de nuestro pueblo aspiraban a ser. Su belleza no llamaba la atención en un pueblo como Aceville, donde toda su gente era ridículamente atractiva. Clara estaba huyendo de lo inevitable, el campamento de verano. El campamento era obligatorio en Aceville. En ese momento no estaba segura de por qué. Todo lo que sabía era que todos los jóvenes de 18 años estaban obligados a asistir al campamento durante el resto de su verano antes de la universidad. Y sí, tendrías razón al pensar que era prácticamente una violación de los derechos humanos. Era su verano. Los chicos de Aceville estaban tambaleándose al borde de la edad adulta y las responsabilidades, sus años de adolescencia y sus queridas infancias menguando. Y ese último verano significaba mucho para ellos. Por supuesto, se defendieron. Clara Danvers no me parecía una rebelde, parecía el tipo de chica que seguía todas las reglas y se unía a tantas actividades extracurriculares como fuera posible. Tenía los amigos perfectos, el novio perfecto, sobresalientes, e iba camino a Harvard, según los rumores que corrían. Sin embargo, el 16 de julio de 2016, vi un lado diferente de ella. El recuerdo es vago, aunque recuerdo pequeños fragmentos. Recuerdo estar en la tienda con mi madre. Recuerdo que era un día caluroso, el tipo de calor que odiaba. Hacía demasiado calor para pensar con claridad, y todo lo que quería era sentarme en el patio trasero a leer. No tuve elección sobre si acompañar a mi madre, aunque me había chantajeado con la recompensa de conseguir un cómic nuevo. Mamá estaba hablando con la cajera. Era amiga de medio pueblo, así que no me sorprendió cuando cada persona con la que se cruzaba la saludaba, dedicándome una sonrisa. Recuerdo estar aburrida. Necesitaba orinar. Y estaba en ese punto de mi vida en el que era reacia a que me vieran comprando con mi madre. Era prácticamente la muerte social para una estudiante de 7º grado que la vieran con su madre. Así que, manteniendo la cabeza baja y bajándome más la gorra de béisbol sobre la cara, me dirigí a la sección de cómics. Todos mis favoritos estaban allí y tenía $10 para gastar. Estaba
En mi elemento, hojeando los números de Spider-Man, me encontré cautivada por los colores. Spider-Man era un cómic para niños, lo sabía. Cometí el error de sacar uno de mi mochila en la escuela, solo para que Summer Forest me lo arrebatara de las manos y lo sostuviera en el aire, con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¡Puah! ¿Todavía lees Spider-Man? No. Le había espetado, con las mejillas ardiendo. Mentirosa, resopló Summer. ¿Todavía lees Spider-Man? ¿No es eso como para niños pequeños? Me encogí de hombros. Es un buen cómic. Es para niños. Serio, Summer. Eres tan rara, Adeline. No voy a decir que fue traumatizante. Algunos niños se habían reído y otros habían ignorado a Summer. Le arrebaté el cómic y lo volví a meter en mi bolso. Luego, de camino a clase, lo tiré a la basura y comencé a ver tutoriales de maquillaje en YouTube. Todavía no estaba completamente curada de ese incidente, así que, ignorando a una sonriente Mary Jane, con una original bata de laboratorio, pasé a los cómics más adultos. Bueno, al menos eran adultos en mi cerebro de niña. Cogiendo Teen Titans, le di la vuelta y escaneé la contraportada. Mamá seguía charlando con la cajera y mis ganas de orinar no desaparecían. Pensé que salir a tomar el aire sería una buena idea, aunque sabía que solo estaba volviendo al calor sofocante, lejos del patético ventilador que estaba cerca de la puerta. Mi plan era volver al coche y poner el aire acondicionado a tope. Mamá iba a estar ahí un buen rato. Podía decirlo por la forma en que estaba apoyada en el mostrador, echando raíces. Me estaba deslizando en el coche de mamá, tratando de no hacer una mueca, cuando mis piernas desnudas se hundieron en el cuero caliente, cuando sonó un grito, sobresaltándome. Cuando me giré, escaneando el aparcamiento frente a la tienda, la vi, Clara Danvers, vestida con pantalones cortos y camiseta, sus zapatillas golpeando contra el asfalto humeante, su estricta coleta rubia volando detrás de ella. Clara corría por su vida. Al principio pensé que estaba huyendo de algún tipo de animal. Los ataques de coyotes eran comunes, pero no a plena luz del día. Excepto que Clara no estaba huyendo de un animal. Reconocí a la Sra. Peters, una de las maestras de secundaria. Mamá había sido amigable con ella. La Sra. Peters estaba a mediados de sus 40 y usaba suéteres gruesos con 90 grados de calor. Lo último que pensé que vería era a la maestra, corriendo tras la estudiante de último año que se retiraba. La mirada amable en sus ojos, que había conocido toda mi vida, reemplazada por una mirada de intensa determinación. Era casi cómico, como si estuviera viendo dibujos animados. Me reí, me sentí mal, pero era difícil ignorar esa carcajada histérica que subía por mi garganta. Clara era una buena corredora. Tal vez estaba en el equipo de atletismo, aunque la Sra. Peters, sorprendentemente, era más rápida. Estaba en buena forma para su edad. Sus largas zancadas la catapultaban más hacia adelante, balanceando los brazos para impulsar el impulso. Clara Danvers, la maestra, no estaba sin aliento, aunque Clara tampoco. Ninguna de las dos se rendía. Observando la extraña escena, me encontré siguiéndolas, aunque yo era más lenta,
corriendo detrás de los coches aparcados, manteniéndome oculta. Había algo agarrado en la mano de Clara cuando se lo llevó a la oreja, con los ojos abiertos y salvajes, los labios moviéndose frenéticamente. Me di cuenta de que estaba hablando con alguien. Cuando Clara se giró para buscar a la maestra, supe que había cometido un error. Vi la escena desarrollarse frente a mí, como si fuera a cámara lenta. El teléfono de Clara se le escapó de la mano y soltó un grito agudo, agachándose para intentar recuperarlo, pero la maestra estaba pisándole los talones. Señorita Danvers, está actuando como una niña. La maestra extendió la mano y agarró a la chica por la parte de atrás de la camisa. Clara chilló, tratando de zafarse del agarre de la maestra, pero el agarre de la Shra Peters era duro, sus uñas clavándose en la carne desnuda de los brazos de Clara. Suéltame. La chica actuaba como un animal enjaulado y yo no entendía. Era solo un campamento, ¿verdad? Entendía que Clara y su clase no quisieran ir, porque era su último verano para ser libres y niños de nuevo. Tal vez la chica estaba actuando de forma dramática, pero podía empatizar con ella. Vi cómo la Shra Peters arrastraba a la chica, escupiendo y maldiciendo, lejos. Todavía puedo recordar sus palabras. Clara Danvers no decía palabrotas. Al menos, eso es lo que pensaba. Era la chica de oro después de todo. Clara estaba gritando nombres, presumiblemente los de sus amigos, y a la Shra Peters le costaba sujetarla. Señorita Danvers, por favor, cálmese. Fuimos muy claros en la asamblea de que tomaríamos las medidas necesarias para asegurarnos de que todos los de último año estén en ese autobús. Clara clavó las suelas de sus Converse en el asfalto. Me recordó a una niña petulante, haciendo una rabieta. No quiero ir al campamento. Tengo mi propia vida, ¿sabe? Eres parte de esta ciudad, así como de la escuela secundaria, lo que significa que las reglas aún se aplican. Pero tengo 18 años. Soy una adulta legal. La Sra. Peters ignoró su arrebato. Como dije, sigues siendo una estudiante. Por lo tanto, se espera que sigas las reglas. Una de ellas es que la clase de último año asistirá a un campamento de verano obligatorio antes de la universidad. Esto ha estado sucediendo durante años. Shra Danvers esperaba más de la mejor estudiante de la clase. La maestra suspiró, como si la chica fuera una niña desafiante. Has sido una de las más inteligentes de tu clase desde tu primer año, Clara. No esperaba esta falta de inteligencia de ti. No arruines tu reputación actuando como una niña. Clara farfulló. Oh, yo soy la niña. Acabas de correr detrás de mí durante 3 manzanas por un puto campamento de verano. ¿Y soy yo la que actúa como una niña? Clara, para. Lo haré si me sueltas. Oye, me estás haciendo daño. Las dos se estaban alejando, y todo lo que podía hacer era ver sus sombras alargándose por la acera. Estaba debatiendo si seguirlas a donde quiera que fueran, pero entonces una mano agarró mi hombro. Me giré y encontré a mi madre. No parecía enfadada ni confundida. Mamá no preguntó por qué había desaparecido. En cambio, su mirada se había dirigido hacia donde yo había estado observando
a Clara y la maestra. Mamá frunció el ceño. Sus labios se curvaron como si estuviera a punto de decir algo antes de aparentemente salir de su ensimismamiento. Mamá me metió las bolsas de papel del supermercado en los brazos con una leve sonrisa y luché por sujetarlas con firmeza. Me estaba mirando, pero podría haber jurado que su mirada vagaba, buscando algo. «Elegiste un cómic, cariño», negué con la cabeza. Me sentía un poco mareada. Clara Danvers no tenía elección sobre si ir al campamento o no. Ninguno de su clase la tenía. Cuando intentaban saltárselo, eran tratados como animales. Por un campamento de verano, no podía entender por qué era obligatorio. Ningún otro pueblo obligaba a sus hijos a ir al campamento, así que ¿por qué el nuestro sí? Intenté sonreírle a mamá. «Podemos irnos a casa». Mamá parecía que iba a protestar, pero asintió. Tenía esa expresión, la que yo temía, cuando intentaba leerme, hurgando en mi mente. Yo no era una niña habladora, así que mi madre se convirtió en mi terapeuta. En esa ocasión, sin embargo, fue diferente. No prestó atención a mis mejillas enfermizas, ni al nudo en mi garganta. «Está bien». Mamá inclinó la cabeza. Traté de ignorar cómo estiraba el cuello. Definitivamente era consciente de que Clara Danvers estaba siendo subida a la fuerza a un autobús escolar. «¿Estás segura de que estás bien?» Elegí ignorar las caras aterradas de los estudiantes de último año, pegadas a las ventanillas del autobús. «Sí», dije, «solo me siento mareada». «Vale, vamos a tomar algo de beber». No sé cómo logré mantener la boca cerrada y asentir, siguiendo a mamá de regreso al coche. No es que la extraña regla de Asseville fuera un secreto. Simplemente no quería hablar de ello. Tampoco mamá, por la expresión de su rostro. En lugar de interrogarme como de costumbre, me llevó a tomar un sundae de chocolate y dulce de leche a nuestra cafetería local. Todavía recuerdo la sensación de náuseas en mi estómago cuando luchaba por tragarlo, pasándolo con Coca-Cola. Me esforcé por fingir que todo estaba bien, pero no podía dejar de pensar en Clara y en la forma en que la habían tratado. El pavor me llenó como veneno, escalofríos recorriendo mi columna vertebral. No podía quedarme quieta. ¿Era ese mi futuro? ¿Me iban a dar casa así? Eso es lo que seguía pensando, mientras mamá hablaba emocionada sobre sus planes para nuestras próximas vacaciones familiares. Yo contaba discretamente con los dedos cuántos años me quedaban antes de cumplir 18, hasta ver a Clara arrastrada como un animal por una maestra que consideraba una de las personas más agradables del pueblo. Esperaba con ansias los 18. Era la edad de la independencia, la cima de la adolescencia, aunque la emoción se convirtió en pavor. Nunca volví a ver a Clara, ni a la promoción de 2016. Es un hecho bien conocido que los chicos recién graduados van al campamento y luego directamente a la universidad. Pero aún así me pareció extraño. Una vez que se iban, el pueblo los olvidaba y centraba su atención en la nueva promoción de último año. Vi que esto sucedía durante 5 años. Los chicos siguieron los pasos de Clara. Ella había comenzado la rebelión después de todo. Aunque ninguno de ellos estuvo cerca de escapar como ella. Los vi correr por el bosque, riendo y gritando,
como si fuera un juego. Las chicas se desnudaron hasta quedarse en trajes de baño de 2 piezas. Y en 2018, Mikey Blake hizo streaking correr desnudo en público. Casi se volvió viral. La historia de Clara se extendió como un virus, y los de último año lo tomaron como una oportunidad para superarla. Supongo que se convirtió en algo menos de lo que tener miedo, y más en algo que anticipar. Claro, ningún chico quería estar atrapado en un campamento de verano, pero era la casa, previa a lo que los emocionaba. Siempre los atrapaban, siempre los tiraban al suelo y los trataban, igual que a Clara Danvers. Sin embargo, con el paso de los años, se volvió menos aterrador de ver y más emocionante, como ver el último éxito de taquilla. ¿Quién no quería ver a chicos perseguidos por maestros con demasiado tiempo libre en sus manos? Los observé año tras año. Mis amigos y yo hacíamos apuestas sobre quién sería atrapado y quién no. Nos sentábamos en la acera, con refrescos y hamburguesas de la cafetería, animándolos. No prestábamos atención a cómo los trataban. En nuestras mentes era divertido. Gané $200 en 2019. Aposté a mi amigo que al menos 5 estudiantes de último año intentarían saltarse el pueblo, y lo hicieron. A Seville se sentía como si estuviera atascado en el limbo entre los años 80 y el presente. Claro, teníamos teléfonos móviles y TikTok, pero mi tía y mi tío conducían un cacharro total. Nuestra cafetería local tenía una estética de estilo antiguo, y la mitad del pueblo ni siquiera tenía televisión. Tal vez preferían quedarse en los viejos tiempos. Aunque no es que me quejara, me gustaba. Me gustaba que fuéramos diferentes a los demás. Y Seville, un pueblo idealista, donde había más adolescentes que adultos. Mi amigo Nick solía bromear, diciendo que era como vivir en el mundo de Stranger Things. Tenía que estar de acuerdo. Afortunadamente, sin embargo, no estábamos bajo la amenaza de alienígenas de diferentes dimensiones, ni de adolescentes con poderes como los de Carrie. 5 años después de Clara, después de ver la misma mierda año tras año, finalmente era nuestro turno. La promoción de 2020 estaba parada en la misma tienda exacta en la que había estado hacía 5 años, cuando vi por primera vez a Clara, cuando presencié por primera vez la casa. Esta vez, sin embargo, no estaba con mi madre. Había logrado conseguir un trabajo a tiempo parcial para pagar la universidad y acababa de terminar mi turno. Smells Like Teen Spirit sonaba por millonésima vez ese día en la radio de mala muerte del intercomunicador. Le sugerí al dueño que invirtiera en una Alexa y recibí un sermón de los niños de hoy en día. A cambio, no podía permitirse una radio decente, así que cada canción que me gustaba había sido asesinada sin piedad. Afortunadamente, la tienda estaba vacía esa tarde. Era un caluroso día de verano a mediados de julio, y la mayoría del pueblo, menos mi clase, estaba en la piscina local refrescándose. Este era el tipo de calor que me hacía querer enterrar la cabeza en el suelo. No había aire acondicionado, así que me había estado abanicando con viejos panfletos. Era mi último día en mi trabajo y había sido recompensada con la mitad de mi salario y un trozo de pastel de chocolate aplastado envuelto en una servilleta. Diviértete en el campamento, fue todo lo que dijo mi jefe, con una sonrisa demasiado amplia.
No tenía dudas de que el imbécil ya se había jugado el resto de mi salario sobre si mi clase sería capturada o no. Tirando el pastel, metí los billetes arrugados en mis pantalones cortos. Debería haber estado pensando en la universidad ese día. Debería haber estado pensando en cómo demonios iba a pagar mi matrícula con apenas 300 pavos. Pero no lo estaba. Solo tenía que sobrevivir al día. Y luego pensaría en la universidad. Revisando mi teléfono, me aseguré de haber bloqueado a mi madre, así como a mi tía y mi tío. Papá no estaba en el panorama. No hay mucho que decir. Nunca lo conocí. Papá fue a por leche y cigarrillos y nunca regresó. Revisando y volviendo a revisar la hora, me quité la camisa del trabajo y la tiré a la basura. Definitivamente atraería la atención pareciendo un semáforo de neón. Había pasado las últimas horas de mi turno, repasando el plan en mi cabeza. No era infalible, y lo habíamos ideado borrachos y colocados con setas, pero seguía siendo un plan, saliendo al calor implacable. Tenía esperanzas. A diferencia de mis compañeros de clase, no me unía a su juego. No tenía intención de ir al campamento. Había tenido curiosidad de niña, pero con los años la novedad se había desvanecido. Era mi último verano con Nick y Bobby, e iba a pasar cada día con ellos, haciendo lo que quería. Pasamos la mitad del año planeando un viaje por carretera a Florida, e iba a usar el tiempo fuera del pueblo para finalmente sincerarme con mamá sobre Bobby. Iba a contarle todo, desaparecer durante el verano y volver a escondidas en septiembre y coger mis cosas. No tenía planes para después del verano. Era lo suficientemente inteligente para la universidad de mis sueños, pero era mi falta de dinero. Mamá no estaba muy bien económicamente y me había dejado claro que si quería ir a la universidad tenía que pagarla yo misma. El walkie-talkie en mi mano era comprado en la tienda. Nick me lo había lanzado la noche anterior. Escaneé el aparcamiento. Hasta ahora estaba despejado, atándome el pelo en una coleta. Salía al aire pegajoso que hacía que se me erizara la piel. Giré el dial del talkie y me lo llevé a la boca. Antes de que pudiera hablar, la voz de Nick llegó en un estallido de estática siseante. Joder, hace calor. No podrían haber elegido un día peor para jugar a su jueguecito. Poniendo los ojos en blanco, no pude resistir una sonrisa. ¿Para qué eran los talkies otra vez? Olvidaste decir cambio. ¿Para qué eran los talkies? Hice una pausa por un momento. Cambio. Porque es divertido, respondió Nick. Podía oír su respiración, agitada, mientras se lanzaba a correr. ¿Estás en la tienda? Me dirijo hacia el coche. Hizo una pausa. Hasta ahora, ni rastro de maestros, lo cual es una mala señal. Eso significa que están al acecho. Solté una carcajada ahogada. Nicolás, ¿estás disfrutando esto? Nuestro único entretenimiento es TikTok y atrapar luciérnagas en tarros de cristal. Serio. Por supuesto que estoy disfrutando esto. Dejó escapar un agudo siseo. Oh, mierda. Tengo contacto visual con la Sarah Cater. Está en pie de guerra. Acaba de pasar la tintorería. Voy a necesitar que vayas despacio.
Voy despacio. No, quiero decir, como a cámara lenta. Centrémonos en salir de aquí. Empecé a caminar, buscando perseguidores. Según el mensaje de texto masivo que la escuela había enviado esta mañana, se esperaba que todos los de último año estuvieran en el autobús a la 1:30. Era la 1:15. El plan era llegar al coche de Nick, donde habíamos metido todas nuestras maletas la noche anterior, y pisarle. Por supuesto, los padres se habían imaginado que intentaríamos huir del pueblo, así que nuestros coches habían sido confiscados. Afortunadamente, sin embargo, Nick trabajaba en un desguace. Había pasado meses convirtiendo un montón de chatarra en un vehículo lo suficientemente decente. Así que ya estábamos un paso por delante de ellos. Empezando a trotar, salté por el aparcamiento. «¿Bobby? ¿Estás ahí?» Mi estómago se hundió cuando el nombre escapó de mis labios. Esa sensación con la que había estado luchando desde que nos conocimos, regresando con venganza, no era confusión como cuando tenía 14 años y tenía mariposas. No, era culpa. Había hecho una promesa de que le contaría a mamá sobre nosotras. Pero mamá era diferente. No lo entendería. Odiaba la idea de que yo saliera con alguien. Llevé a un chico a casa a cenar en segundo año y ella cortésmente le dijo que se fuera. Cuando no lo hizo, mamá empezó a gritarle. Mamá ya se ponía rara con que Bobby fuera solo una amiga. No tenía ninguna duda de que se iba a volver loca cuando le dijera que en realidad era algo más. La voz de Bobby era suave y fluida, deslizándose sin esfuerzo a través de la estática como si perteneciera ahí. Estoy a unos 2 minutos. Asalté la cocina de mi madre en busca de aperitivos antes de irme. Nick gritó. ¿Ves? Por eso te prefiero a ti antes que a Adi. Esta vez farfullé. Eso duele. He estado trabajando. Podía oír la sonrisa en su voz. No estás mejorando tu caso. La voz de Bobby cortó nuestra risa. ¿Ya le contaste a tu madre sobre nosotras, Adi? Dejé de reír. Mis pasos flaquearon. El sol era un cabrón que me quemaba la espalda y luché por hablar con el aliento atascado en mi garganta. Estaba luchando por articular palabras básicas cuando vi movimiento por el rabillo del ojo, esperando que fuera una maestra. Comencé a retroceder, bajando la mano que sostenía el talkie, pero entonces vislumbré unos familiares rizos rubios atados en 2 coletas que atrapaban el sol casi perfectamente. La figura no estaba tan lejos, pero la vi entera y sentí que me rompía. Quería decírselo a mamá. De verdad que sí, pero era difícil. Robin Atwood fue la primera persona de la que me enamoré. Bobby era hermosa, como cualquier otra chica del pueblo, y yo seguía luchando por entender cómo le gustaba a alguien como yo. Tenía una nariz chata y mis ojos estaban demasiado separados. En un pueblo lleno de gente guapa, yo era una especie de oveja negra. Apestaba que mis padres me hubieran dado malos genes. Robin era perfecta, rasgos angelicales, una cara en forma de corazón y un cabello como seda líquida. Bobby había salido del armario. Se lo había dicho a su madre cuando empezamos a salir.
Yo me acobardé. Afortunadamente, nuestras madres no eran amigas comunes. Si lo fueran, que le den al campamento. Probablemente estaría en una escuela militar. La sonrisa de Bobby era dulce, aunque levanté las cejas ante su vestido de graduación. No era exactamente el mejor atuendo para escapar del pueblo, pero sus zapatos eran monos. El cabello de Bobby estaba recogido hacia atrás, mechones sueltos danzando en sus ojos. Estaba sudando, sus mejillas más pálidas de lo normal. Bobby era una persona ansiosa en general, así que el plan de escape probablemente la estaba destrozando por dentro. Aún así, puso buena cara. En lugar de hablar de mi madre, me dio un abrazo rápido, entrelazando sus dedos con los míos. Sabía que la conversación sobre mi cobardía se avecinaba, pero podía esperar. Bobby metió la mano en su bolso de tela, sacó un paquete de caramelos para compartir y me los agitó en la cara. Te traje estos para el viaje en coche, ya que prometiste hablar con tu madre. Pero claro, me los comeré yo sola. Me burlé, empujándola cuando se rió. Gracias. Bien, se los daré a Nick. Intenté arrebatarle el paquete. Estoy bastante segura de que es alérgico, así que buena suerte matándolo. La risa de Nick llegó, enredada en la estática. Espero ser envenenado. Bobby fue rápida. También lo fueron sus instintos. Antes de que pudiera agarrarlos, los metió en su bolso, sus labios partiéndose en una sonrisa. Estaba cabreada, pero no lo suficiente como para una discusión. Bueno, no es que tuviéramos tiempo para tener una discusión. Deberíamos irnos. Bobby apretó mi mano. Vamos. En ese momento, todo el pavor que me consumía por dentro se desvaneció. Tiré de Bobby para que corriera y salimos del aparcamiento, cruzando la calle. Podía oír gritos a lo lejos. Sin duda, nuestros compañeros de clase estaban siendo atrapados o haciendo una de las suyas. «Nick», dije por el taqui. «¿Estás cerca?» Para mi sorpresa, no hubo respuesta. Nick había encontrado cada oportunidad para usar los malditos cacharros, así que era extraño que hubiera desaparecido. Bobby probó su toki. «Nick, ¿estás ahí?» El desguace estaba a 5 minutos andando y tal vez a 2 minutos corriendo. Si sprintábamos, Nick no respondía, y cuanto más nos acercábamos al desguace, un mal presentimiento comenzó a retorcerse en la boca de mi estómago. Cuando reduje la velocidad, inclinándome con las manos en las rodillas, jadeando en el aire húmedo, Bobby intentó contactar a Nick de nuevo. Sacudió el toki con el ceño fruncido. ¿Tal vez está defectuoso? La miré con escepticismo. Los dos me enderecé y saqué mi teléfono de los pantalones cortos. 25 pasadas. Los maestros probablemente estaban pasando lista y ya estaban al acecho. Estaba temblando de adrenalina. Deberíamos llegar al coche, solté jadeando. Nuestro mejor escenario es que el idiota se distrajo o rompió el toki. No deberíamos asumir lo peor. Bobby asintió, aunque su sonrisa era débil. Cuando empezamos a correr de nuevo, nuestros zapatos golpeando el asfalto humeante, sentí una oleada de déjà vu. Mi coleta volaba detrás de mí y bombeaba mis brazos y piernas con fuerza, impulsando mi cuerpo más rápido. Era igual que Clara, excepto que,
A diferencia de ella, yo lo iba a lograr, al menos eso es lo que pensaba. El desguace estaba a la vista cuando el talkie crepitó con estática. Estaba frunciendo el ceño ante la masa de coches destartalados, cubiertos de tierra y motores viejos, cuando una voz demasiado familiar llenó el aire. Adeline Carlstone y Robin Atwood, la voz de nuestro profesor de matemáticas, el señor Fuller, me envió escalofríos por la columna vertebral. Me sentí mareada. No había forma de que nos hubiera localizado tan rápido. ¿Cómo era eso posible? De repente, todo lo que podía pensar era en Clara. Todo lo que podía pensar era en la forma en que fue arrastrada, pateando y gritando. Y nuestra clase lo había tratado como un juego. Eso fue hasta que fue nuestro turno. La voz del señor Fuller era severa. Sugiero que abandonen cualquier plan que tengan y se dirijan al autobús escolar, por favor. Cuando estaba considerando estrellar el talkie contra la acera de grava, continuó: su amigo Nick Castor es un buen corredor, se lo reconozco, pero no lo suficientemente rápido. Esperaba más del capitán del equipo universitario. «Imbécil», refunfuñó Nick a través del talkie. Nos llevé hasta las regionales. Girándome, mi corazón se hundió en mi estómago. La voz de Nick no solo era clara en el talkie, estaba cerca, demasiado cerca. Me congelé. Bobby apartó su mano de la mía y soltó un gritito, tapándose la boca con la mano. Cuando los vi a los dos venir hacia nosotras, el señor Fuller arrastrando a Nick, tuve el pensamiento fugaz de agarrar a Bobby y echar a correr. Pero no iba a dejar a mi mejor amigo. No pasó mucho tiempo antes de que los tres fuéramos acorralados. Nicolás Castor era el chico de oro por excelencia de la secundaria. Medía un imponente 1,80 m, con una complexión delgada y atlética que hablaba de años de dedicación en el campo de fútbol. Su cabello castaño oscuro estaba peinado de forma extraña y su piel salpicada de pecas le daba un encanto casi juvenil. Solía estar colada por Nick cuando era niña. Luego abrió la boca. Ahora, el chico era más como un hermano mayor molesto. ¿Son realmente necesarias las esposas?, escupió Nick cuando nos esposaron y nos metieron en la parte trasera del coche del señor Fuller. Algunas personas podrían llamarlo secuestro, pero en Aceville el 16 de julio era la norma. Nos sentamos apretados juntos en la parte de atrás. El coche de Fuller era un dinosaurio. Estaba bastante segura de que estaba escuchando música en un reproductor de casetes. Nick intentó cantar en su intento de molestar al maestro para que nos dejara ir. Creo que estaba tratando de cantar mal, pero el chico era un cantante decente. A mitad de Highway to Hell y un solo de guitarra sorprendentemente bueno, que de alguna manera se las arreglaba con los brazos sujetos a la espalda, completo con molestos ruidos bucales. Le clavé el codo en el estómago. Nicolás Castor fallaba en muchas cosas, como leer el ambiente, por ejemplo, y las señales sociales. Se suponía que le iban a hacer pruebas de TDAH, pero según la escuela, Nick era demasiado sociable para ser neurodivergente. Yo dije que eran gilipolleces, pero sus padres estuvieron de acuerdo. El viaje en coche no duró mucho y fue incómodo. Los tres estábamos aplastados, como sardinas,
sin apenas espacio para movernos o respirar. La rodilla de Nick se clavaba en mi espalda, la cabeza de Bobby en mi regazo. Cuando llegamos a la escuela, afortunadamente nos quitaron las esposas y nos trasladaron al autobús. No esperaba que fuéramos nosotras a quienes estaban esperando. Tampoco esperaba una ronda de aplausos sarcásticos. Incluso Sadie y Danny habían sido atrapados. Nick hizo una reverencia burlona y Fuller le dio un golpe en la nuca. «Te dije que no lo lograrías», gritó Jay Carlisle. Bobby hizo una mueca. «Al menos lo intentamos». Cuando me abría paso hacia la parte trasera del autobús, sujetando con fuerza la mano de Bobby y la manga de Nick, nos encontramos con un diluvio de caras. Algunos chicos levantaron las manos para chocar los 5, cosa que Nick golpeó felizmente, pero la mayoría de ellos parecían decepcionados. Si habíamos fallado en escapar, entonces realmente era imposible. No había salida. El campamento era inevitable. Encontré un asiento rápidamente, justo en la parte de atrás, sentando a Nick y Bobby a mi lado. Bueno, eso falló. Nick soltó una risa nerviosa cuando el autobús comenzó a moverse. «Tu culpa», refunfuñó Bobby. «Si no te hubiera secuestrado nuestro profesor de matemáticas, estaríamos a medio camino fuera de la ciudad. Ahora mismo». Nick echó la cabeza hacia atrás con una carcajada. «Oh, sí. Siento mucho que me persiguieran durante 3 manzanas y me amenazaran con una roca». Le envié una mirada. «Te amenazó con lanzarte una roca». Nick no me miró a los ojos. «Sí, el tipo es un puto psicópata. Tuve que rendirme. Les he dicho como 15 veces que ese hombre es una mala noticia, pero nunca me escuchan». Se apagó cuando mi mirada se desvió. «Como ahora, por ejemplo», continuó Nick, «podría decir que Fuller era mi padre y tú estarías como... Oh, vaya. ¿En serio? Eso es genial, Nick». El balbuceo del chico se desvaneció en un murmullo sordo en mi cabeza. Estaba frunciendo el ceño a 2 hombres vestidos de negro que habían saltado en el último minuto. No se parecían a nadie que conociera. Los 2 se estacionaron al frente. Realmente no encajaban en toda la estética del campamento de verano. Nick seguía hablando cuando el sonido me golpeó. Y por eso no lo entiendo. Glenn era un gran personaje y simplemente lo mataron, brutalmente. Además, su cabeza parecía una pelota de playa desinflada. No tuve más remedio que acomodarme en mi asiento y dejar que los movimientos nauseabundos del autobús enviaran mi estómago a mi garganta. Nick sacó su switch y Bobby apoyó la cabeza contra la ventana. Supongo que ninguno de ellos quería hablar, aunque no los culpaba. Nick quería enseñarme su nuevo juego, pero me aburrí. La historia era confusa y seguía divagando y olvidando lo que estaba diciendo. Cuando mi teléfono vibró 1 hora después de iniciado el viaje, lo apagué sin mirar la pantalla. No tenía ningún interés en hablar con mi engreída madre. No sé cuánto tiempo estuvimos en el autobús, pero en algunos momentos sentí que estábamos dando vueltas en círculos. Podría haber jurado que habíamos pasado la misma señal, pero cuando lo señalé, Nick murmuró algo ininteligible y Bobby estaba durmiendo. Afuera, el cielo se oscureció inquietantemente. Podría haberme equivocado.
pero estaba segura de que llevábamos horas en el autobús y nadie lo estaba cuestionando. Los demás estaban dormidos o tenían auriculares puestos. Cuando nos detuvimos abruptamente, Bobby se despertó y Nick guardó su Switch. El resto de la clase pareció salir del estado de trance que los había tragado. Empezaron a hacer preguntas. Todos fuimos ignorados. En cambio, uno de los dos hombres que había visto antes se levantó y se dirigió a nosotros. ¿Podrían prestarme atención, por favor? Se aclaró la garganta. Mi nombre es Lawrence Shade y soy un reclutador. En unos minutos verán una pequeña película que hemos preparado que nos dará una idea de dónde categorizarlos. Tengan en cuenta que ver la película es obligatorio. ¿Qué? Serio Summer Forest. Esto es una broma, ¿verdad? ¿No se supone que esto es un campamento? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, apreté la cara contra la ventana. Estaba lloviendo. No, diluviando. No sé cómo no me di cuenta. Nick se inclinó sobre mí. Su expresión se arrugó. ¿Cuándo oscureció? Bobby asintió. ¿Cuánto tiempo llevamos en este autobús? Antes de que pudiera responder, una pantalla de televisión portátil frente a mí se iluminó con una pantalla blanca que se volvió verde, luego amarilla, cambiando de color a color, parpadeando en mis ojos. Nick resopló. ¿Qué carajo es esto? Pero estaba mirando la pantalla. Bobby también, como si los estuviera atrayendo, aferrándose a sus mentes. Murmullos alrededor del autobús confirmaron que mis compañeros de clase estaban igualmente confundidos. Apreté los ojos al principio, pero me invadió una abrumadora sensación de curiosidad. Dejé que mis ojos se abrieran, pero tan pronto como mi mirada se posó en la pantalla, en colores parpadeantes, golpeando en rápida sucesión, un dolor agudo retumbó en mi sien derecha. Los colores siguieron. Recuerdo la secuencia perfectamente. Rojo, amarillo, azul, verde. Repetí. No sé cuánto tiempo estuve mirando los colores. No sé cuánto tiempo estuvo mi cuerpo congelado, mis ojos sin parpadear, pero podía sentir mi cuerpo reaccionando. Mi boca estaba abierta, incapaz de cerrarse, un fino hilo de baba corriendo por mi barbilla. Había algo cálido deslizándose desde mi fosa nasal. No podía limpiarlo. Mi cuerpo estaba atascado, como si estuviera paralizada, como si nunca más fuera a moverme. A mi lado, Nick y Bobby fruncían el ceño a los colores, pero a diferencia de mí, podían moverse. Bobby parpadeaba, tratando de seguirlos. Nick inclinó lentamente la cabeza, sus labios murmurando palabras silenciosas que no podía entender. Y así de simple, la pantalla se apagó. Bobby inspiró bruscamente y se enderezó en su asiento. Nick parpadeó rápidamente. Esperaba que se asustara, pero estaba extrañamente callado. Addie, los ojos de Bobby encontraron los míos. Tu nariz. Limpiándome la nariz, con cautela, con mi brazo desnudo, dejé escapar un suspiro tembloroso. Teníamos que salir. Fuera lo que fuera ese lugar, no era un campamento de verano. Podía oír siseos a mi alrededor, en la parte trasera del autobús,
y en la delantera, voces colapsando en ruido blanco. Cuando me arriesgué a girar la cabeza, vi a Serena Kyle con la mano presionada sobre la nariz y la boca. Estaba haciendo un mal trabajo, ocultando el chorro carmesí que inundaba sus dedos. De repente sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando frente a mí. Los dos hombres comenzaron a subir por el pasillo, etiquetando a cada estudiante. Sostenían latas de pintura en aerosol como armas, marcándonos con diferentes colores. Había 3 colores: rojo, azul y morado. Cuando los chicos intentaron protestar, intentaron huir, fueron esposados y empujados de nuevo a sus asientos. Había tantos gritos y peleas que no podía oír lo que decían los hombres con la pintura en aerosol. Nick agarró mi mano y yo agarré la de Bobby. Cuando uno de los hombres llegó a los chicos frente a mí, la parte delantera de sus camisas fue rociada de un azul profundo y oscuro. El hombre estudió a las 3 chicas como si fueran trozos de carne. Todas estas están bien. Las chicas de las que hablaba empezaron a hablar unas sobre otras, pero él las ignoró. Los azules irán primero a procesamiento y los morados seguirán, si podemos arreglarlos. Las palabras del hombre llenaron mi boca de insectos fantasma. Ari. Bobby limpió mi nariz con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Tenía la sensación de que no estaba hablando de la pintura en aerosol. Cuando el guardia llegó a mi asiento, roció un círculo rojo en la parte delantera de mi camisa. Rojo. Eso era nuevo. Pensé que el guardia iba a levantarme la mano, pero en su lugar metió sus dedos regordetes bajo la sangre seca debajo de mi nariz. «Defecto», dijo. «¿Qué?» Me ignoró, pasando a Nick, morado. Nick trató de quitarse la camisa desafiante, solo para que el guardia lo abofeteara. El hombre pareció estudiar a mi amigo, antes de agarrar a Nick por el pescuezo. «Pendiente», refunfuñó, sus uñas rozando las pecas esparcidas por las mejillas de mi mejor amigo. No soy yo quien tomará la decisión final. Más vale que seas tan brillante como pareces bajo una buena luz. Chico, Nick retrocedió, tambaleándose, su mirada dirigiéndose a mí. «Corre». Pero no había a dónde correr. Bobby chilló cuando el hombre roció un círculo azul en la parte delantera de su vestido. Traté de detenerlo, pero fui arrastrada por el pelo, zarandeada como un animal salvaje. «Esta también está bien», gritó hacia el frente. Cuando los hombres terminaron con las latas de aerosol, nos dijeron que bajáramos del autobús y nos uniéramos a nuestros respectivos grupos de colores. Nick intentó pelear con un guardia, solo para recibir un puñetazo en la cara, pero aún así lo intentó de nuevo, tambaleándose de un lado a otro, gritando que lo soltaran. Cuando intentamos correr, nos agarraron y nos arrojaron fuera del autobús. No estoy segura de cuánto tiempo había pasado. Me aferraba a mis amigos y luego me los estaban quitando. Nick y Bobby fueron tratados como si importaran, forzados a sus grupos de colores. Me empujaron de rodillas en el barro que manchaba mis piernas. Estaba diluviando y mi coleta estaba pegada a mi espalda. Otros rojos fueron forzados a mi lado. Éramos alrededor de 12 en total. Lo sé porque tomé instantáneas de
cada uno de ellos. No nombres, caras. Los nombres dolían, así que los recordaba por la cara. Recuerdo a Summer Forest a mi lado. Recuerdo el barro surcando su cara, la sangre goteando por su barbilla. Eso es lo que todos compartíamos. Los rojos, todos habíamos sufrido la misma hemorragia nasal. Carmesí corriendo por nuestras caras, mezclándose con la lluvia. A los 12 nos pusieron en fila frente al autobús. Y cuando una mujer con un traje blanco impecable y cabello rojo se dirigió a nosotros, bajo la luz de su linterna, miré más allá de ella, y mi mirada encontró nuestro campamento. No un campamento. No había señales de un campamento. El tipo de cosa que había esperado todos esos años previos a mi último año. En cambio, frente a nosotras había un edificio de varios pisos. A lo lejos, grupos de morados y azules estaban siendo escoltados al interior por puertas automáticas, mientras a nosotras nos dejaron bajo la lluvia durante horas. El cielo se aclaró y luego oscureció y nos hicieron esperar. Podríamos haber estado allí días. Perdí todo sentido del tiempo. Perdí todo sentido de mi propia humanidad. Sabía por qué nos estaban haciendo esto, pero estaba en negación. Estaba en negación. Cuando 12 se convirtieron en 11 y luego en 10, luego 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Summer. Estaba gritando y yo no podía respirar. Había gente frente a mí. Los conocía. Los conocía desde la infancia. El señor Docherty, el tipo que vivía al otro lado de la calle con su caniche Gloria, Eve Simmons, dueña de la cafetería que Nick, Bobby y yo habíamos frecuentado la mayor parte de nuestras vidas. El señor y la señor State, la pareja de ancianos que me traían pudín cuando estaba enferma en casa, sin ir a la escuela. Todo lo que recuerdo es esperar para seguir a los demás, apretando los ojos y gritando en la noche. Pero entonces una mano cálida se deslizó en la mía y me puso de pie. Hubo un disparo y el sonido de un cuerpo golpeando el suelo. Summer. Recuerdo a Nick apartándome, pero nunca olvidaré el cuerpo de Summer Forest yaciendo en un montón, un charco rojo extendiéndose alrededor de su cabello rubio y lacio. No sé cómo me sacó Nick, pero todo lo que recuerdo es tropezar con mis propios pies. Nos arrastró hacia los árboles y la maleza mientras las ramas arañaban mi cara, tirando de mi pelo. Pero no me importaba. Cuando Nick finalmente se giró para mirarme, grité. Grité hasta que me tapó la boca con la mano, callándome. La última vez que había visto a mi mejor amigo, definitivamente tenía 2 ojos, ambos intactos. Ahora, uno de ellos colgaba como en los dibujos animados. Era casi un valle inquietante, lo inhumano que de repente parecía. Nicholas Castor llevaba lo que parecían harapos de hospital rotos. La piel de su cara había sido raspada, dejando colgajos de carne ensangrentados donde solían estar sus mejillas. Tenía los labios hinchados, la mitad de su cabello rapado, y sin embargo, de alguna manera, parte de él se veía hermoso, o al menos el comienzo de algo hermoso. Nick tenía mandíbula, pero estaba inacabada. Todo en él estaba incompleto. Su boca llena de carillas era torpe,
como si un dentista psicópata hubiera estado jugando con sus dientes. Era difícil mirarlo. Mi amigo había sido mutilado. Nick escupió un diente en la tierra. Salí. Logró jadear, su voz arrastrando las palabras. Lentamente quitó su mano de mi boca, negando con la cabeza. Cuando abrí la boca para hablar, shh, su sonrisa era casi borracha. Está bien, yo salí. Me tenían con un montón de sedantes, así que solo ten paciencia conmigo. ¿Salir? Chillé. ¿Salir de dónde? Nick sostuvo su ojo dentro de la cuenca con una mano y sostuvo la mía con la otra. Procesamiento. La palabra salió rodando de su lengua. Se detuvo, como si fuera a vomitar. Lanzó una mirada detrás de mí, antes de vomitar grumos rojos entre sus dedos. Sí. Procesamiento. El arte de ser procesado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nick me adentró más en los árboles, aplastándonos contra la tierra. Ese lugar, jadeó, no es un buen lugar. Lo abofeteé. Necesitaba que Nick reaccionara. ¿Dónde está ella? Logré chillar. ¿Dónde está Bobby? Nick pareció completamente sobrio por un momento, parpadeando rápidamente. Sacudió la cabeza, y el susto y el dolor en sus ojos hicieron que mi corazón se me subiera a la garganta. Sus ojos estaban vacíos, llenos de una oscuridad que nunca podría ni llegaría a entender. De alguna manera, ya sabía que lo había perdido. «Vamos a morir, Ari», dijo Nick, con una media risa, sus ojos girando hacia la parte posterior de su cabeza, su cuerpo golpeando el suelo con un golpe sordo. Tras su declaración, un reflector cegador iluminó mi rostro. «Tenemos movimiento», gritó una voz femenina. Dando 2 pasos hacia atrás, me agaché entre la maleza. Fuera lo que fuera ese lugar, Bobby estaba allí dentro. Y Nick, un morado, era mi única forma de acercarme a ese lugar. Así que, cargando a mi amigo inconsciente sobre mi hombro, me di la vuelta y corrí. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.